Bueno, acá, chicos, lo que uno puede hacer para verificar si está bien lo que hizo, que es, deriva la función. ¿Sí? Esto sería 3 medios de x cuadrado menos coseno de x menos x más c. A ver, derivemos mentalmente. Si baja el 2 multiplicando, se simplificaría con el 2 de abajo, quedaría 3x. La derivada de coseno es menos el seno, o sea que quedaría más seno. ¿Ya? Y la derivada de x es 1, o sea que quedaría menos 1. ¿Sí? Si uno deriva la primitiva que obtuvo, la primitiva no, en realidad sería las, porque hay infinitas, ¿no? Y acá hay que aclarar, chicos, con c perteneciente a los reales. ¿Sí? Aclaramos que c es una constante. Acá, chicos, estoy haciendo un poco de mamarracho. Tengo al nene hablándome al lado. Entonces, siempre aclaramos que este c es una constante. Bueno, en este, ¿cuál es la primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado? Está en la tabla de derivadas, o lo deberían haber agregado ustedes, mejor dicho, ¿no? Porque esta la hicimos, y se acuerdan que yo les dije que las íbamos a ir agregando a la tabla de derivadas. Esta la demostramos cuando vimos función inversa. Esa creo que es la tangente, ¿eh? ¿O no? Arco tangente es, muy bien. Es arco tangente de x más c. Y esta también la hicimos. La integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La dedujimos cuando vimos función inversa también. No, Función inversa es. Esa es. arco seno es, correcto. Es Ahí está. Ahí sí. arco seno de x más c. Y yo les había dejado como tarea hacer el arco coseno, ¿se acuerdan? Es un signo, queda al menos nada más. Pero había quedado como tarea para que lo hicieran ustedes. Muy bien. ¿No hay otra forma de llegar a esas dos, las últimas dos? ¿A qué te referís, Tiago? Tengo al nene gritando al lado, me vuelve loco. Capaz haciendo alguna raíz en la J, por ejemplo. Ah, vos decís trabajar esta integral. Sí. Se podría llegar, creo que a alguna fórmula equivalente Yo usando alguna puse. sustitución, Pero no directamente. trigonométrica, pero eso No, sería súper complejo calcularlo, ¿eh? no O sea, directamente. mira, imaginándote un triángulo con hipotenusa 1 y... A ver, Yo decía tipo de otra forma, de otra derivada primitiva. Se llama así, ¿no? no, primitiva se La llama. primitiva directamente. Ah, otra primitiva. No, ¿cuál proponías vos? ¿Cuál se te Ah, ocurrió? yo había puesto raíz de 1 menos x al cuadrado Sí. y. Claro, no, pero el No, 2 pero cuando arriba aplicás regla de ya la cadena te se. aparece por Sí, menos sí. 2x. Ten en cuenta que cuando la Claro, sí, derivás sí. aplicás regla de la cadena. No te quedaría esto. Te quedaría un menos 2x acá arriba, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Que se simplificaría con el 2 de abajo cuando lo derivás. Fíjate que no funciona esa. Al derivarla no da. Claro, No. está bien. Además, Alejandro, permitime un comentario. Estamos trabajando con la idea de primitiva, ¿no? O antiderivadas. Son funciones que al derivarlas rápidamente podemos llegar a obtener la función que nos están pidiendo. O sea que uno está buscando hacerlo inmediatamente. Por eso no conviene a esta altura, que recién estamos empezando con el tema, a hacer trabajoso el cálculo de esa antiderivada. Por eso directamente vamos a la tabla. Está la tabla de derivada, buscamos qué función al derivarla nos da la que aparece en tabla. Por eso aquí vamos a aceptar estos resultados, el arco tangente de x y el arco seno de x. Bueno, quiero que piensen el 6. E a la x cuadrado por 2x. ¿Podés encontrar una primitiva de f utilizando la tabla de integrales y las propiedades? Bueno, y hace varias preguntas, ¿no? ¿Te hace pensar en alguna de las reglas de derivación? ¿Se te ocurre alguna primitiva para f?
y nos pide directamente calcular, digamos, que calculemos la primitiva de esta, o sea, la integral de e a la x cuadrado por 2x. Nos pide que calculemos esa integral, e a la x cuadrado por 2x. Nos pregunta, ¿se les ocurre alguna función que E a la, derivándola de eso? ¿Cómo? E a la x cuadrado más c, porque el 2x es la derivada del exponente de e. Correcto. ¿Ven lo que dice Emma, chicos? Emma dice que este 2x es la derivada de x cuadrado. Esto viene bien con lo que me estaban... ¿Quién era el que me hablaba recién de la que había pensado como otra primitiva del Yo. arcoseno? Pero no se Fíjate que, podía. Tiago, lo que no habías tenido en cuenta era la regla de la cadena, ¿no? Que tenías que derivar lo que estaba dentro de la Sí, raíz. sí. ¿Estás de acuerdo? Fíjate que acá aparece justamente eso, mirá. Lo que dicen acá es que podríamos usar como primitiva e elevada a la x cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando yo lo derivo, e a la x cuadrado, ¿qué sería? ¿Se acuerdan, no? Cuando derivo e a la algo, ¿qué es? El mismo e a la algo por la derivada del exponente. Entonces, fíjense, la derivada de x cuadrado, ¿qué es? Es 2x. Entonces, cuando yo derivo esto, quedaría e a la x cuadrado por la derivada del exponente, que es 2x, y quedaría esta que está acá. Observen que me aparece multiplicando justamente la derivada del exponente. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedad estamos teniendo en cuenta acá de derivación? ¿Qué propiedad aparece acá, claramente? En la cadena. Claro, aparece la regla de la cadena, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta cuando derivamos la regla de la cadena. Y como 2x es la derivada de x cuadrado, en definitiva, pensando la regla de la cadena, nos podemos dar cuenta cuál es esa primitiva. Bueno, hay un método para calcular esto, digamos, que sería como, a ver, si la integral indefinida vendría a ser la antiderivada como la operación inversa de la derivación, entonces este método que vamos a ver ahora de integración, que se llama método de sustitución, sería como el antirregla de la cadena, o sea, sería como el método inverso a aplicar la regla de la cadena, que es en definitiva lo que hicimos acá. Hay una forma de generalizar, digamos, este método, y acá me voy a detener un poquito sobre algo, no voy a profundizar demasiado, lo voy a tocar superficialmente, pero quiero que charlemos un poquito sobre este dx que vengo ignorando acá, que por ahora aparece ahí como notación al final, después de la función, y como que no lo hemos mencionado para nada. Vamos a charlar un poquito de dónde sale ese diferencial de x. Sin definirlo, porque definirlo es bastante complejo. No, qué sé yo, habría que tomar un rato para definirlo, en verdad. Entonces, miren, un método general, digamos, para resolver este tipo de integrales sería el siguiente. Paso a explicar, la misma integral. Acá lo sacamos mentalmente, pero lo que estoy tratando de mostrarles es un método que me permita calcularlo, digamos, cuando las expresiones sean un poquito más complejas. Acá uno se da cuenta que 2x es la derivada de x cuadrado. Entonces lo que se utiliza es una sustitución, un cambio de variable. Miren, llamamos u ¿a quién? A x al cuadrado. Y acá aparece algo que nosotros no hemos visto, que esa notación no apareció. Es una notación muy común en ecuaciones diferenciales, que es escribir la derivada como un cociente de diferenciales. Fíjense, esta u, ¿qué sería? Esta u es una u de x. ¿Dónde lo puedo escribir esto para que no se maren? Acá arriba. Yo tengo una función que es u de x, que es x al cuadrado. Lo que quiero hacer con esta función, que es derivarla. Quiero calcular u'. ¿Qué sería la derivada de x cuadrado? Sería 2x. Pero, en lugar de escribir la derivada de esta forma, lo que hacemos es escribirla con notación diferencial. Cuando uno escribe la derivada en notación diferencial, ¿qué sería? Sería el diferencial de u sobre el diferencial de x. Por ahora lo voy a tomar como si fuera notación realmente, chicos, ¿sí? Pero otra forma de escribir la derivada, y en mucha bibliografía por ahí lo van a encontrar,
En lugar de escribirla como U', se escribe como diferencial de U sobre diferencial de X, como un cociente de diferenciales. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que diferencial de U sobre diferencial de X es igual a 2X. ¿Y qué hacemos ahora? Miren, este diferencial de X que está dividiendo pasaría multiplicando al otro lado. Y nos quedaría entonces que el diferencial de U es igual a ¿quién? A 2X por el diferencial de X. Este diferencial de X, ¿sí?, aparece de la derivada escrita con notación diferencial, como cociente de diferenciales. Es el diferencial de U, sería como el diferencial de la variable I, ¿no? El diferencial de la variable dependiente sobre el diferencial de la variable independiente. En este caso, solamente que en lugar de llamarse I, se llama U. Bueno, esta es otra forma de escribir la derivada, como un cociente de diferenciales. Tendría que explicar lo que es el diferencial de una función primero, ¿no? Pero permítanme que me lo voy a saltear y por ahora para nosotros queda más como notación que como concepto. Si quieren, después lo charlamos, pero lo hacemos en algún momento, no sé, que tengamos un tiempito libre, podemos charlar qué es el diferencial de una función. De hecho, en una variable, diferenciar y derivar es la misma cosa. Cuando uno habla de diferencial se refiere a derivar. O sea, derivar y diferenciar es lo mismo. Pero en el próximo análisis que van a tener ustedes, que van a trabajar con funciones en varias variables, derivar y diferenciar son dos conceptos diferentes, ¿sí? Una función puede ser derivable, pero no diferenciable, ¿sí? Bueno, esto lo van a charlar un poquito en el próximo análisis. O sea, el concepto de diferencial y de derivada se separan. En una variable, para nosotros es lo mismo. Bueno, entonces fíjense que lo que hacemos es, hacemos el cambio de variable, derivamos, y cuando derivamos, ¿qué nos queda? El diferencial de U de este lado, y del otro lado, ¿qué nos queda? La función derivada y le agregamos este diferencial de X. ¿Que de dónde sale este diferencial de X? De escribir la derivada como un cociente de diferenciales. Bueno, en definitiva, con este cambio de variable, fíjense lo que está pasando. El X cuadrado lo vamos a sustituir por U. Y este 2X por el diferencial de X se va a transformar ¿en quién? En diferencial de U. ¿Y qué nos quedaría la integral entonces? Nos quedaría la integral de e a la u por diferencial de u. Lo que hicimos en definitiva acá es cambiar la variable. O sea, la variable... Esperen que con la luz, hoy estoy... Ahí está. Fíjense que la variable original era x. Y ahora la variable pasó a ser u. Hicimos un cambio de variable, básicamente. Y lo que hacemos ahora es integrar e a la u. ¿Cuál sería la integral de e a la u? ¿Qué cosa derivada me da e a la u? E a la U. E a la u. Recuerden que la derivada de e a la x es la misma e a la x. Por lo tanto, la integral de e a la x, ¿qué va a ser? También e a la x. Por lo tanto, ¿esto qué nos quedaría? Nos quedaría e a la u más c. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que volver a la variable original. Entonces, ¿a qué habíamos llamado u? U habíamos llamado a x cuadrado. Y por lo tanto, ¿esto qué nos quedaría? E a la x cuadrado más c. Que fíjense que era lo mismo que dedujimos mentalmente, ¿no? No me acuerdo si era Tiago o quién me había dicho, o Jeremías, no me acuerdo quién, que se había dado cuenta cuál era la derivada directamente. Mentalmente la sacó, ¿no? Intuitivamente. Bueno, esto que habíamos sacado intuitivamente, si lo ponemos desde el punto de vista de un método, ¿sí? Sería este el camino. Hacer un cambio de variable. Y recuerden que cuando lo derivamos, nos queda que el diferencial de u, el u', lo podemos escribir como diferencial de u sobre diferencial de x, que es 2x. Y cuando pasamos el de x multiplicando, nos queda eso que está ahí. ¿Me siguieron, chicos, todo esto? ¿Mazo? ¿Hacemos un ejemplo? Hagamos otro ejemplo. A ver, déjenme que busque un ejemplo. Un ejemplo lindo. Bueno, más o menos, no es tan lindo. La integral
Creo que esta no está, ¿no? A ver, no les quiero hacer los de la guía. ¿Con alguna trigonométrica? Sí, con una logarítmica, una mezcla Con voy la a pensar. logarítmica. Mm. A ver si no está. No. Podemos poner, por ejemplo, la integral del coseno del logaritmo de x por diferencial de x. Mm. No, perdón. Pongámoslo sobre x, ¿no? Sí, Claro. ahí está. Calculemos esta primitiva. Bueno, fíjense que esto, si lo escribiéramos un poquito más prolijo, lo podríamos escribir como, para que se vea más claro simplemente, ¿no? 1 sobre x por el coseno del logaritmo natural de x. Acá uno se tiene que dar cuenta que, miren, este 1 sobre x es la derivada del logaritmo. O sea que si deriváramos al logaritmo, nos quedaría 1 sobre x. Eso nos está dando una pista sobre cuál es la sustitución que tenemos que hacer. Igual que antes, chicos, miren, nos dimos cuenta que 2x era la derivada de x al cuadrado. Y justamente llamamos u a ¿quién? A x al cuadrado, para que al derivarla nos aparezca este 2x que estaba multiplicando acá. Lo mismo acá. Nos damos cuenta que si al logaritmo lo derivamos, nos queda 1 sobre x. Por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Vamos a llamar u al logaritmo natural de x. Lo derivamos y nos va a quedar que el diferencial de u es igual a 1 sobre x por el diferencial de x. Me ahorré este paso, chicos, ¿sí? Ya el diferencial de x lo pasé multiplicando. Por lo tanto, observen, al logaritmo lo vamos a llamar u. Y a esto, que está acá, 1 sobre x por diferencial de x, lo vamos a llamar diferencial de u. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría esto? Nos quedaría la integral del coseno de u por diferencial de u. Y ahora esta es una integral que se llama inmediata. Es una integral que directamente la podemos sacar de la tabla de derivadas. ¿Cuál es la integral del coseno de u? ¿Qué cosa derivada me da coseno? Seno, ¿no? Por lo tanto nos queda seno de u más c. Pero ojo, tenemos que volver a nuestra variable original. ¿A qué habíamos llamado u nosotros? Al logaritmo. Por lo tanto, esto nos queda el seno del logaritmo natural de x más c, con c perteneciente a los reales. Creo que arriba no lo puse, ¿no? ¿Sí? Con c perteneciente a los reales. Siempre que calculamos una primitiva, podemos verificar el resultado. ¿Por qué? Y porque si esta es una primitiva, ¿qué tiene que pasar? Al derivarla, me tiene que dar la función que teníamos originalmente. Verifiquemos. Derivemos esto. Seno del logaritmo de x. Todo esto derivado. Lo pongo así, entre corchetes con el símbolo de derivada. Entonces, miren, hay que derivar esto. Ojo, regla de la cadena. Hay una composición de funciones acá, ¿no? Primero derivamos la de afuera y la de adentro queda como está, por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno es el coseno, por lo tanto nos queda el coseno del logaritmo de x por la derivada de lo de adentro, por la derivada del logaritmo que es 1 sobre x. Chicos, no puse la constante acá porque sé que la constante da 0, ¿sí? Cuando verifico directamente pongo la fórmula, sé que la constante cuando la derive se va a ir, o sea, poner más c acá adentro no aporta nada. Bueno, y fíjense que coseno por logaritmo de x por 1 sobre x en definitiva es lo mismo que esto, ¿no? Multiplicar por 1 sobre x es lo mismo que dividir por x. Por lo tanto, ahí puedo verificar que aplicando este método funciona. Bueno, este método se llama método de sustitución. Y este método, ¿me siguieron, chicos, cómo hicimos el cambio de variable? ¿Se entendió eso? Acá el paso que me ahorré para que me quedara esto de acá sería que el diferencial de u sobre el diferencial de x, o sea, la derivada, ¿no? U', es igual a ¿quién? A 1 sobre x. Lo único que hice después que fue el diferencial de x lo pasamos multiplicando y aparece eso que está ahí. ¿Gente? ¿Me siguieron?
Sí, sí. ¿Seguro? Bueno, vayamos a la guía, miremoslo en la guía cómo está. Profe, el diferencial te indica respecto a quién se va a integrar o derivar, sería, En básicamente. realidad me está indicando cuál es la variable, sí, eso es cierto. Pero el concepto de diferencial es bastante más profundo que eso. No me quise meter con el concepto de diferencial, porque me llevaría mucho tiempo. Y como no está desarrollado acá en la guía, digamos que no lo quise agregar. Yo antes, cuando daba esta materia, explicaba lo que era el diferencial de una función. Y la verdad que cuesta que lo entiendan, digamos, el concepto de diferencial. Por eso, la verdad que lo evité, te soy sincero. Acá aparece método de integración por sustitución. Dice, es un método que sirve para integrar composiciones de funciones. Se obtiene básicamente de pensar en la regla de la cadena. O sea, recordemos que cuando derivamos la composición de funciones, que es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro como está, por la derivada de la de adentro. Ahora bien, si tenemos que calcular, por ejemplo, y acá aparece un ejemplo desarrollado, miren, el coseno de x cubo por 3x cuadrado, podemos hacer una sustitución de la siguiente forma. Llamamos u a x cubo, y acá el diferencial de u quedaría 3x cuadrado por diferencial de x. Fíjense, derivo u, derivo lo que está del otro lado. Cuando derivo de este lado queda el diferencial de u sobre diferencial de x. Y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Lo que hace acá ya directamente pone el diferencial multiplicando, ¿sí? El diferencial que estaría acá abajo, a ver si me deja anotar. El diferencial de x que quedaría ahí abajo, horrible. Cuando pasa multiplicando, queda esto que está acá. Y ahora tendremos que el coseno de x cubo por 3x cuadrado va a ser coseno de u por diferencial de u. Fíjense, el 3x cuadrado por diferencial de x, esto se transformó ¿qué? En diferencial de u. Y el x cubo se transformó en ¿qué? En u. Y quedó una integral inmediata. Es igual que la que hicimos recién, ¿no? Queda seno de u más c. Y después, ¿qué hago? A la u la vuelvo a sustituir por lo que había sustituido originalmente, que era x cubo. Esperen que tengo que borrar eso que me quedó ahora porque me muevo en el Zoom. Reescribir la primera integral nos permitió llegar a una integral más simple que estaba en la tabla. Esto es algo general, ya que si f de x es una primitiva de f, si f grande es una primitiva de f chiquita, es decir, si la derivada de f grande me da f chiquita, entonces, y acá hace una deducción, ¿no? Cuando yo integro esto, lo que me da que es la primitiva evaluada, bueno, no sé si la van a entender esto, es, miren, acá hay algo, f chiquita evaluada en g por la derivada de g. Claro, es como integral, es la derivada de f. Acá falta un paréntesis, está mal esto. Esto está mal escrito, no tiene sentido así. Sería f derivado. Claro, porque ven, la f chiquita es la f grande derivada, ¿no? O sea, es la f grande derivada. En g chiquita, acá faltaría un paréntesis más. Dale, zoom, portate bien. Así, ahí, por la derivada de g. Que en definitiva es derivar la función compuesta, g compuesta con f. Esto facilita haciendo la sustitución. Bueno, la verdad que verlo así en fórmula, chicos, es más complicado que verlo en un ejemplo, ¿no? Cuesta mucho más visualizarlo, obviamente. Y quedaría esto que está acá. ¿Cómo cuesta hacer esto por Zoom? Bueno, y quedaría esto que está acá, ¿sí? Quedaría la f, la primitiva en un cierto u, y que cuando sustituimos el u queda la g de x. Es lo que hicimos recién, ¿no? Cuando sustituimos la u por x cubo.
Desafortunadamente, no siempre es así de directo. Después de todo, esto es análisis matemático. Pero no desesperen, veamos algunos ejemplos. Bueno, en realidad más que ejemplos son ejercicios, ¿no? Bueno, y acá aparece, bueno, la primera, que ya la hicimos. Bueno, hagan alguna ustedes en el tiempo que nos queda. La F es parecida. La F es muy parecida también a la que hicimos. Bueno, hagamos a partir de la B. B, C, D, E. Vayan haciendo este punto, el punto 7. Y lo vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp. ¿Quieren? Les tengo que subir, chicos, ejercicios adicionales de Taylor y ejercicios adicionales de esto también, de todo. Alejandro, Profe, ¿va a haber ejercicio para entregar obligatorio? sí, Ya sí, lo sí, ya subió estamos. Gustavo. No, No, ya estamos no llegué a verlo cómo definiéndolo. quedó Gustavo. ¿Lo mandaste, no? Fíjate que ya te lo envié, fíjate a ver si te parece, ya lo subo. A ver. El último es. A ver. Yo creo que ahí quedó. Ahí te estoy escribiendo, Gustavo. Sí, sí, ya lo veo. Directamente así. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Ahí mandé el B. Creo que está bien, pero me perdí El en un B, el de las momento. raíces, ¿no? Sí, me perdí en un momento con lo de DU. Pero creo que está bien. Ahora que tengo que dejar de compartir acá. Chicos, ya cerramos ahora, ¿eh? Se corta esto y ya estamos, ¿no? Para que lo descargo y lo miramos. Para que cierro algunas cosas porque... A ver. Ahí va. A ver, sustituiste UX cubo más X cuadrado. Sí, correcto, bien. Claro.
Sí, Ahora, de U acá, puse que era de afuera. algunas cosas. Acá vamos a corregir algunas cosas de notación más que nada, ¿sí? Sí, por favor. Acá, el diferencial de U te queda todo esto multiplicado por diferencial de X. Ok, esa era la falta. O si querés lo podés escribir así, mirá, para. O sea, la derivada sería diferencial de U, pero che, pará, Zoom, quédate quieto. Perdón, me estoy peleando con las herramientas de Zoom, chicos. Ustedes no me ven, pero acá, sobre diferencial de X, que ¿qué sería la derivada? ¿Sí? Esto que está acá sería U'. Entonces, cuando vos pasás el diferencial de X multiplicando, te queda lo que escribí Claro. recién, ¿no? Todo esto multiplicado por el diferencial de X. Acá, chicos, otra vez el ejercicio está mal. Acá tendría que haber un paréntesis que no está, porque si no el diferencial de X solamente multiplicaría el 2X, ¿se ve? Está mal escrito, faltan paréntesis en las fórmulas, y eso es un problema en los ejercicios de la guía. Hay que corregirlo, me tengo que sentar un día con paciencia. Necesito que Simón se siente un día y que está más canchero en el látex que yo para... Parece una pavada, dale, no puedes poner un paréntesis, pero qué sé yo, es todo un comando para poner un paréntesis. Bueno, en definitiva, ahí hay que agregar el paréntesis en el ejercicio y por lo tanto, acá miren, 3x² más 2x por diferencial de x, todo esto se transforma en diferencial de u. En diferencial de u. Y x³ más x² se transforma en u. Eso está correcto. Acá lo que hizo... No, ¿quién me pasó esto? Perdón, no sé cómo. Yo, Tiago. Tiago, la raíz cuadrada de u lo escribió como u elevado a un medio y para calcular la primitiva usó la reglita. ¿Se acuerdan que era sumarle 1 al exponente y dividirlo por eso mismo? Bueno, acá lo que hizo Tiago en realidad, veo que Tiago ya sabe hacer esto, no es la primera vez que lo hace, porque ya directamente puso la fracción dada vuelta acá multiplicando. Espera, lo voy a escribir yo mejor para que se entienda. Porque si no, no van a entender. Porque no es que esté mal, Tiago, está bien, pero como que al ahorrarse pasos, digamos, cuando estemos más cancheros lo vamos a hacer, eso sí. Espera, ¿cómo era el ejercicio ahora? Era La integral de la raíz cuadrada de U. x³. Ah, no, estaba el paréntesis en la guía esta vez. Vos no lo pusiste. Estaba, ¿eh? Puede ser, puede ser. Mira, esta vez que estaba bien escrita. Entonces, acá llamamos u a x³ más x². Por lo tanto, nos queda que el diferencial de u es 3x² más 2x, todo por diferencial de x. Esto se va a transformar en diferencial de u. Perdón, estoy jugando con la luz, se dieron cuenta ya, creo. Y bueno, lo que está dentro de la raíz es u. Por lo tanto, esto nos queda la integral de la raíz de u por diferencial de u. Que me gustó lo que hizo ahí. La escribió como u a la 1/2. ¿Y ahora qué hacemos? Le sumamos 1 al exponente y dividimos por el mismo exponente. ¿Se acuerdan, no? La reglita. Para integrar x a la n, ¿qué queda? X a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, al 1/2, si le sumamos 1, queda 3/2. Esto queda u elevado a la 3/2 dividido 3/2. Más la constante. Pero dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por la fracción dada vuelta. Es decir, es lo mismo que multiplicar por 2/3. Bueno, más la constante. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que volver a recuperar la variable original. ¿Quién era u? U es x³ más x². Por lo tanto, esto queda 2/3 de x³ más x², todo elevado a la 3/2 más c. Como siempre,
uno puede verificar. ¿Me siguieron, chicos, el procedimiento entonces? ¿Hasta acá? Sí, sí. Un sí, un no, ¿sí? Bueno, uno puede verificar. Para verificar, ¿qué hay que hacer? Hay que derivar esto, ¿no? Todo esto derivado, ¿sí? Derivemos. Baja el 3 medios multiplicando. 3 medios por 2 tercios da 1, ¿no? Y se le resta 1 al exponente, o sea que quedaría x cubo más x cuadrado elevado a la 1 medio, porque el 3 medios se va, por la derivada de lo de adentro, que es 3x cuadrado más 2x. Pero elevar a la 1 medio es lo mismo que calcular la raíz cuadrada. Y nos quedaría la raíz cuadrada de x cubo más x cuadrado por 3x cuadrado más 2x. Y fíjense que, en definitiva, es la función que estábamos integrando, que queríamos calcular en la primitiva. Entonces, cuando yo obtengo la primitiva, lo que puedo hacer es derivarla y me tiene que quedar la función original. Les cuento algo. Con el tema de las primitivas, siempre hay lío cuando son, siempre digo, a veces hay lío cuando aparecen funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque pueden aparecer fórmulas equivalentes, o sea, uno llega a una fórmula, el otro llega a otra fórmula, y pero me dio diferente, pero cuando la derivo me da también, o sea, como que uno llega a dos fórmulas distintas y las dos derivadas como que, bueno, eso tiene que ver porque tengan en cuenta que hay muchas identidades trigonométricas, hay muchas sustituciones trigonométricas que se pueden hacer, y a veces puede pasar que haya dos de ustedes que lleguen a dos fórmulas diferentes, pero que en realidad ambas estén correctas, ¿no? Que sean diferentes, o sea, es la misma primitiva, pero escrita de otra manera, ¿no? Simplemente eso. No es que hay dos resultados posibles, sino que son dos fórmulas que son equivalentes entre sí. Simplemente eso. Eso pasa a veces con las trigonométricas. Ténganlo presente porque les puede pasar que llegaron a dos resultados diferentes y las dos cuando lo verifican, las dos dan. Bueno, nada. Eso les quería decir. Bueno, chicos, avancen con esto de sustitución. ¿Sí? Háganse este punto y más tarde les voy a subir ejercicios adicionales de esto, ¿sí? Para que tengan más ejercicios para hacer, porque son muy pocos estos. Fíjate, Chicos, Alejandro, ¿alguna consulta? Gustavo, ¿querés decir fíjate algo? cómo está Alejandro, a ver si le subo el práctico, ya está. Ah, y ya le subimos también la actividad Fíjate cómo, para hacer, ¿sí? a ver si te parece. Verá que me está pasando lo mismo que antes, ¿eh? Me está tomando. A ver cómo lo ves. Bueno, chicos, nos despedimos, ya se corta, ¿sí? Nos vemos el sábado. Chao, profe. Ah, Nos vemos, profe. Hasta chao. luego.